escena los sentimientos, las emociones, y en esa confluencia de sentimientos y emociones transcurre parte de la historia de la niña, y con esa historia pues hay sentimientos de alegría, de tristeza, de emociones, por ejemplo, cuando el padre está en la cárcel, por ejemplo, el relacionado con la relación entre madre e hija, que la hace muchas veces muy fuerte, hasta ponerle como apodos, hasta volver, digamos, también muy tierna con ella en un momento determinado, cuando ella decide en el viaje y tiene ella sus ahorros para poder ir a hacerle la operación. Entonces hay sentimientos de alegría, de tristeza, de rabia, hay emociones, y todo eso no es exclusivo de esa novela, sino es coherente con la vida cotidiana de cada una de las familias de nuestro país y del mundo. Yo pienso que no está exagerado. Por eso también resalto el segundo punto que quería resaltar, es que muy difícil la actuación de los padres, supremamente complicada. A través de la novela uno no sabe cómo actuar como padre, porque muchas veces está como en el lado de ellos, pero otras veces se pone en contra de ellos, y entonces en esa ida y venida hay maneras de sentir mal a la persona, como el sobrenombre, por ejemplo, ¿no? Ese sobrenombre me pareció supremamente duro de parte de la mamá para con la hija. Y hay otras cosas, la separación del matrimonio, que marca una ruptura, hay una fisura entre los integrantes de la familia, y quien viene a tratar de resolver ese problema es la abuela, pero la abuela antecede muchas cosas con unas costumbres antiguas que nada tocan, que nada llegan, que nada pegan con la situación que viven los dos hijos, tanto el hermano de ella como ella misma, y esos choques son muy complicados, que afectan mucho no solamente la parte emotiva, la parte sentimental, sino que van, además de lo que agregaba el profesor Rodolfo, de lo que es el cuerpo, también el espíritu y también el alma, que conduce a hacer esa formación muy dura. Y la conclusión que yo tengo es que es muy difícil ser padre, muy difícil ser madre, muy difícil entender y comprender en todas las épocas de la vida a eso que llamamos hijos. Hasta ahí bien. Muchas gracias. Yo quería, Rodolfo, por favor. quería también, me parece acertado el comentario de Carlos, y yo quería recordar también lo de la otra cosa que me llamó poderosamente la atención, que también pasa por el cuerpo, es su relación con la literatura, que ella nos va a describir. Me acordé cuando Diana estaba hablando de cómo nos cuenta en tan poquito tiempo tantos recuerdos, por ejemplo, ella empieza a escribir para deshacerse de sus enemigos del colegio. ¿Recuerdan ustedes que está los niños que le caían mal del colegio? Ella empieza a escribir cuentos donde mueren trágicamente, y esa era su venganza. Y cuando la profesora se entera y lo pone a leerlo, ella lo hace como con miedo, y resulta que los chicos que aparecían en los cuentos eran encantados de salir allí en los cuentos. Y luego también menciona la primera novela que lee con pasión y a escondidas, que es la de García Márquez, la Cándida Heréndida, que la encuentra justamente cuando está en esta primera estancia de vivencia con la abuelita y que no se la soporta. Y entonces se ve reflejada, o sea, a ella le pasa lo que nos pasó a nosotros con el libro. Ella se ve reflejada allí en Heréndida y en el deseo de querer matar a su abuelita, pero pues ella no lo hacía, sino que el personaje le sublima los deseos. Luego menciona más adelante a Milan Kundera con, si no estoy mal, La insoportable levedad del ser. Y al final del libro, los que lee con mucha pasión son los Beatniks, y Allen Ginsberg, que es justamente el poeta con el que el libro abre, ¿no? Porque trae un epígrafe de un poema de Ginsberg, eh,
Entonces, y que también es una generación de antisociales, pues, de separados de una sociedad, de contraculturales, de gente que va en contravía a un margen. Entonces, lo que quiero decir es que igual ella, la literatura también le pasó por el cuerpo y así como no le gustaban los que se filian a la mayoría, los que se unen a la mayoría, sino que le gustaban los proscritos. Asimismo, en literatura también sus autores van siendo autores que de una u otra manera o tocan temas tabú como el deseo de matar a un propio familiar, eh, o que llevan vidas tabú como van a ser los beatnik. Y esa es la otra cosa que también veo ahí atravesada que me pareció muy interesante en el libro. Claro, es cierto. Si nos ponemos a hacer un hilo en Twitter de todas las lecturas y recomendaciones, no solo literarias, sino también musicales, creo que saldría un interesante hilo de recomendaciones dentro de la novela del cuerpo en que nací. Y claro, hace esos pequeños guiños a Colombia. A mí creo que fue una de las partes en las que pensé en seleccionar el título, justamente porque pues estábamos en esta dualidad México-Colombia. Y claro, se me había, también lo subrayé entre mis notas que están aquí en el celular, lo de la novela de García Márquez. Y hay una parte que por ahí en Twitter compartieron con el hashtag de esa forma tan particular de hablar de los bogotanos, ¿no? Que también lo menciona, es la abuela justamente la que le hace como la, la observación del ceseo, del uso de las heces al hablar. No sé si alguien más quiera comentar algo al respecto de Guadalupe Nettel y el cuerpo en que nací, para ir cerrando y también darle paso a la señora Emilia Yarza. Yo iba a hacer una pequeña anotación. También menciona a Kafka, justamente cuando en la parte del insecto ella se representa como una cucaracha, o sea, hace como esa asociación y menciona justamente cómo se sentiría pues el personaje de la metamorfosis si fuera ella, por ejemplo. O sea, ella ya se sentía una cucaracha, entonces, ¿cómo se debió haber sentido él en esta novela? Cierto. Cierto, hace esa comparación, ¿no? Sí, sí, es verdad. Es que es interesante, a mí me sigue sorprendiendo la señora Nettel con esa forma tan sencilla de contar la historia, como me mencionaba Diana, eh, y al mismo tiempo, o sea, contar tantas cosas tan rápido y al mismo tiempo mostrar muchas cosas, ya es realmente muy, muy bueno. ¿Alguien más? Ah, y lo otro que se me olvidó decirles de la relación con la literatura es que ella misma nos da ahí una clave de cómo empezó a escribir El cuerpo en que nací, y es cuando la están jodiendo de que qué está haciendo, está ahí como, y entonces le contesta a la mamá toda brava, ay, estoy escribiendo una novela de mi infancia. Y entonces también, o sea, luego terminó que eso que le contestó a la mamá como por sacársela de encima, terminó convertido en un proyecto de verdad y en una novela de verdad. Es cierto, y justo que la mamá hasta la iba a demandar ahí por el mal uso de su imagen. Por difamarla. Sí, porque le iba a llevar al juzgado. Y todavía ni la empezaba a escribir. Sí, que lo interesante sería saber qué pasó cuando por fin la leyó, sí fue que la leyó. Pues quién sabe. Pues es que esa es la otra parte, ¿no? ¿Será que esa parte sí es la novela ficcionada? ¿Será que quiso poner a la mamá así toda, ¿Sabe? Porque, digamos, algo que también me sorprendía de la novela era como que, bueno, obviamente uno sí tiene que omitir cosas, pues si los quiere por cuestiones personales, pero era como que decía los nombres con apellido y todo, o sea, era como, no me va a importar que mi novio de no sé qué cuántas se entere que lo puse en un libro. Sí, eso también fue muy chévere porque era también el darse cuenta que al hacer esa autobiografía y que ella, bueno, explicaba como qué referentes leyó antes de hacerla, se zafó de ese tabú de tener que ficcionalizar
su vida, simplemente les voy a contar y hasta les voy a decir los nombres. Muy cierto. Y justamente eso es lo que lo hace como tan, pues tan atrapante también, ¿no? Porque uno cuando está en el chisme, uno quiere santo y seña de todo lo que, el personaje, de lo que está pasando, de todo. Sí, sí, la verdad estuvo muy bueno. ¿Alguien más o ya pasamos a hablar de Emilia Yarza? Leonardo había levantado la mano, Ah, pero Leonardo, tiene su micro apagado. listo, Leonardo. Entonces, enciende tu micrófono y te escuchamos. Leonardo dejó puesta la foto y se fue. ¿Sí nos oye, Leonardo? Ah, listo, abandonó la reunión. Yo creo que ahorita vuelve a entrar. Listo, entonces, ya se unió. Listo, entonces Ahí esperemos llegó, a ahí que... llegó. Leonardo, entonces estamos esperando tu comentario. Está apagado Micrófono. su micrófono. Dale clic en el microfonito rojo. Dale clic en tu pantalla, en tu foto, en tu cara, y ahí te van a aparecer tanto los iconos de la cámara y del micrófono, y ahí los puedes activar y desactivar. Si estás en el celular, sí, ahorita me pasó a mí eso. Listo, ya lo tengo. Hola, ¿cómo Eso. están? Bien, Bien. bienvenido, Leonardo. Gracias. Pues de todo lo que hemos hablado ya, lo que se ha escuchado, quería hacer como el aporte adicional con el tema justamente pues de esta generación en particular, tanto de padres, o sea, en el sentido de toda la libertad que supuestamente sí daban esta generación de padres, que después es cuando vuelve a mencionarnos el tema de que, sí, de que nuestra generación prácticamente volvió a ser algo así como conservadora, se puede decir. Entonces, eso me pareció muy curioso. Y el otro aspecto que no hemos tocado es precisamente cómo indirectamente nos toca el tema pues, de esta generación en Latinoamérica en general, pues de la época de las dictaduras, ¿no? Que marcó a muchas de estas generaciones de niños precisamente. O sea, por ejemplo, nada más, pues, Jimena, que es la amiga de enfrente, todo el tema de esta dictadura chilena y toda esta generación como truncada un poco precisamente por todas estas dictaduras a lo largo de toda Latinoamérica y cómo todos terminaron como en este mismo conjunto de apartamentos, de departamentos. Entonces, es como todos esos aspectos históricos que uno considera como externos, pues efectivamente afectaron también de manera, en mayor o menor grado, a toda una generación, ¿no? Muy cierto, se nos había escapado ese pedazo. Claro, y es un tema muy importante dentro de la novela porque lo toca en los dos puntos geográficos en los que está viviendo, tanto en México, como dice Leonardo, con esta unidad habitacional que es la Villa Olímpica, que existe realmente en Ciudad de México, está ahí al lado de la Alberca Olímpica, eh, donde fueron pues los eventos de natación y esas cosas durante las Olimpiadas del 68 en Ciudad de México. Y claro, todo esa diversidad de personas viviendo en estas unidades, que claro, tiene que ver con el tipo de gobierno que ha manejado México, ¿no? Que es esto del apoyo a los exiliados, que en su momento lo hizo con los españoles, con la Guerra Civil Española, que recibió y abrió las puertas México a todos los exiliados españoles, y al mismo tiempo, cuando se vinieron los conflictos en Sudamérica, México siempre ha tenido como esa característica tanto de no intervención, es decir, que no mete mano y cuchara en cuestiones externas, internacionales, y al mismo tiempo apoyo en el exilio político a diversas
ciudadanos, ¿no? Y ciudadanas de diversas nacionalidades. Y este es un buen ejemplo. Claro que sí, se nos había pasado Leonardo. Y luego la segunda parte es cuando ella está viviendo en Francia, ¿no? Con todo esto de la diversidad justamente en ese lugar donde estaban viviendo, que pues nos habla pues de los españoles, de los árabes, o sea, toda esa unidad, ¿no? De diversidades. Sí. ¿Alguien más quiere comentar sobre Nettel o digamos cierre o ya para ahora sí hablar de Emilia Yarza? Creo que es un pasemos allá. Listo. Bueno, pues me encanta que les haya encantado Guadalupe Nettel con la novela. E insisto, ahí en el grupo les voy a pasar algunos otros títulos de estas novelas, que es la siguiente, que es Después del invierno, El huésped y el libro de cuentos del matrimonio de los peces rojos. Entonces, que he hecho aquí en Bogotá, bueno, en Colombia, es el único título que se encuentra a la venta de ella, porque desafortunadamente no están reeditados. Y no sé si Después del invierno, si esté disponible en algunas librerías. Les voy a buscar el dato y si los quieren, pues ahí se los vamos hablando. Pues nada, y pues pasemos entonces ahora con Emilia Yarza, con La Patria, el universo de la patria. Esta antología que la editó este año, justamente en enero de este 2020, la Universidad Externado de Colombia, que a mí particularmente esa colección de un libro por centavo me parece muy linda, muy necesaria, porque además tiene esta característica particular que son de distribución libre, ¿no? O sea, uno tiene la posibilidad de comprarlos, además muy baratos, a 1,000 pesos colombianos, que estamos hablando de alrededor de 5 pesos colombianos, que diga mexicanos, si no es que menos. Son muy baratos y son de distribución de tiraje masivo, sacan un tiraje de 10,000 ejemplares por título y son de distribución gratuita con ciertas suscripciones a otras revistas y pues a la venta en las librerías, y si uno los solicita para eventos o cosas así con actividades en literatura, la señora que edita los libros junto con Miguel Méndez Camacho te los regala para que puedas hacer apoyo justamente a la promoción de la lectura, y esto, o sea, por eso me parece un proyecto muy, muy chévere. Y la otra es que tienen todos los libros en formato PDF para distribución libre. Por eso pudimos compartir sin ningún problema el archivo de esta antología. Bueno, ahora empecemos con Emilia Yarza. Emilia Yarza, pues yo particularmente no había leído nada de Emilia Yarza, a pesar de que Joana en algún momento, en algún día de algún año, me regaló un pequeño librito que se llama Diario de una mosca, que de hecho es una compilación de ciertas entradas periodísticas que ella realizó cuando ella vivió en Ciudad de México, vivió en México, y no lo había leído. O sea, imagínense, que tache para mí. Y sobre su poesía, menos, no la había leído también, porque me pareció curioso que conforme he ido avanzando en la estudiada de la historia de la poesía colombiana, ya que estoy acá y que trabajo en una biblioteca de poesía en Colombia, es un personaje que me pareció que no me apareció, mejor dicho, que es una persona, una poeta que dentro de las antologías que se han realizado a lo largo de la historia de la poesía colombiana, aparece muy poco, si es que no aparece. Y si llega a aparecer, aparece con 1 o 2 poemas. Y el poema que más aparecen y más repiten de Emilia Yarza es el de Cali. Se me fue ahorita el nombre completo del título del poema. Acá le ha llegado la muerte. Acá le ha llegado la muerte. Ese es el único poema
de las pocas antologías donde yo la he visto, es el que más se repite. Y claro, es un poema brutal, ¿no? O sea, es una cosa tremenda. Pero me parece muy curioso porque ahora que tuvimos la oportunidad de leer esta breve antología, podemos notar que tiene una voz muy particular esta señora. ¿Cuál es el contexto histórico de Emilia Ayarza en cuestión de contemporáneos aquí en Colombia para Vane, que está en México y si no los ha escuchado? Existió acá un grupo, no fue un movimiento literario como tal, pero sí tuvieron una fuerte presencia en la historia de la poesía colombiana, un grupo de personas que formó una revista que se llamó Mito, Revista Mito, en la que sobresalieron dos personajes particulares, que es Jorge Gaitán Durán y Eduardo Cotelamus, que son del norte, son de Santander, me parece, ¿sí? De Cúcuta. Norte de Santander. Del norte de Santander. Mi geografía de Cúcuta, norte de Santander. No he estudiado mucho sobre geografía colombiana, es que me confundo, pero bueno, por allá, está muy lejos, está a 14 horas en bus de Bogotá a Cúcuta. Entonces, este movimiento de Revista Mito es un trabajo muy bueno. Esta revista publicaron todos, por ahí pasaron todos, y cuando digo todos, no solo son los poetas y escritores colombianos, porque no solo era de poesía, la revista abordaba arte, abordaba cine, o sea, era una revista cultural muy, muy nutrida y muy buena. Pasaron muchos personajes mexicanos porque tuvieron una relación muy cercana con México. Colombia siempre ha tenido una relación muy cercana con cuestiones de literatura. Y bueno, entonces, justamente por estas cuestiones que menciono con estos personajes que son contemporáneos a Emilia Ayarza, además ella colaboró en la revista. Y esto me parece todavía más curioso que la hayan omitido, ¿no? O sea, que omitido, no sé si de manera así descarada y evidente, o fue porque o sea, estamos hablando también que Colombia es un país machista, así como México, y en la cuestión de literatura, pues creo que se evidencia un poco más. Podría yo especular que porque Emilia Ayarza tenía una voz muy fuerte y muy presente y muy actual, pudo ser censurada de alguna manera, en este caso no publicada, que es una forma de censura olvidada, porque pues si no apareces te olvidan y si no hablas de ti, pues más. Y a ella le pasó eso. No sé si fue porque se viajó al extranjero, estuvo en México, creo que está más publicada en México que aquí en Colombia, o sea, los libros que reúnen su poesía. Entonces por eso me pareció como que era necesario leerla, y también me pareció pues muy chévere y muy, muy padre que la Universidad del Externado de Colombia la hayan publicado, ¿no? La hayan rescatado de esta manera. Yo particularmente cuando leí los poemas de Emilia Ayarza, me pareció notar dos cosas. Una, justamente que a pesar de que ella escribió, pues estamos hablando que ella escribió en los 50, 60, su voz todavía es muy actual, ¿no? Sobre todo en estas nacionalidades que están permeadas con la violencia, con la guerra, con la sangre y demás. Y la otra que me pareció en algunos momentos, que cuando uno está iniciando a leer el poema, me pareció, hablaba iniciando de Colombia, pero había un punto en el que uno ya no escuchaba que era Colombia, sino uno ya podía imaginar, podía ver a México, podía ver a cualquier otra ciudad o país, porque justamente tiene ese punto de universal, ¿no? O sea, creo que fue lo que también me gustó. Y el poema que más me gustó de ella es justamente da título a la antología de El universo es la patria, donde ella misma se reivindica, donde ella misma dice quién es y la fuerza que tiene, y esa es otra. Sentí que es una mujer muy fuerte. Hubo poemas en los que sentía que todo el tiempo me estaba gritando, que me estaba regañando, pero justamente es porque es una voz muy fuerte y creo que es necesaria. Ahora les dejo el micrófono.
yo quisiera decir de Ayarza y resaltar que un punto de encuentro que noté justamente entre Ayarza y Nettel es justamente el cuerpo, porque ahí en el poema que nos estás mencionando, El universo es la patria, ella empieza, voy a leerlo porque no lo recuerdo textual, pero dice, soy esta mujer ancha de cuerpo, hormonal, de frente, esta mujer con el sistema solar bajo la dermis, con las extremidades, los bronquios y la pluma saludables, esta mujer que le corta las venas al silencio para fluir desesperadamente. Entonces, el cuerpo en Emilia Yarza también tiene en los poemas de Emilia también tiene una presencia muy fuerte y muy constante, y es un cuerpo que a la vez se desdobla en lo que ese cuerpo siente. Y por eso entonces vienen luego sus poemas tan dolidos respecto de Colombia, porque pues ella misma es Colombia y el dolor de Colombia es como su propio dolor, que es luego el que le quiere comentar a su hijo en otro poema. Entonces me parecía, bueno, y tal vez me fijo mucho en esto porque para mí particularmente la literatura pasa por el cuerpo. Entonces noté que en estas dos autoras y en Ayarza pues se nota el dolor y la rabia, por ejemplo, que ella siente respecto de algo, se nota reflejado ahí en esos poemas eh, y, y, y se nota reflejado en los poemas porque los poemas son el cuerpo que a la vez es lo que el cuerpo siente, que es lo que nos, que es lo que nos transmite Ayarza. Entonces, esa era una cosa que no quería que se me olvidara decirles y compartirles, porque me parece que es un punto de encuentro entre las dos autoras que les da fuerza, vitalidad y que les da también rapidez, pues fluidez en sus textos. Claro, también es muy cierto. No sé si alguien más quiera dar una apreciación o algo sobre qué les ha parecido Emilia Yarza. Son No. poemas Se demasiado silenciaron los micrófonos. descarnados. Son poemas demasiado descarnados. O sea, siente uno el dolor, la ausencia de todo cada vez que los lee. O sea, también pueden ser obviamente cercanos, pero son una visualización de la violencia, independientemente de sea Colombia o no, de cómo sentirlo a uno. O sea, La magia hecha poesía, ¿no? La magia de Emilia para lograr imágenes tan supremamente preciosas, tan bellas, tan naturales, tan reales, y cómo incorporar esas imágenes en el tema de la poesía. Hay una, profesor Rodolfo, que usted nos explicó, pero yo no me acuerdo en este momento, cuando ella repite varias veces la misma palabra a través de sus poemas, que hace que el lector de ese poema tenga como más atención, como que se concentre más, como es el punto de partida, pero usted nos dijo en una de las clases de qué no género, sino a qué tipo Sí, de recursos se tenía cuando se escribía de esa manera. Entonces, además de las imágenes, está que escribe como la mayoría de los poetas en su momento, que narra cosas de lo que es la cotidianidad de la sociedad, de la cultura, de la política, de el hecho que está sucediendo al país. Ella echa mano, si me permiten el término, para poder incorporar en la poesía a través de sus imágenes cosas muy reales de lo que sucede en un momento determinado y que las embellece refiriéndose o agarrando cosas de la naturaleza como el río, como los árboles, como los pájaros, como cosas de la naturaleza y las va incorporando dentro de la narración poética que la hace muy bella a mi modo de ver. muy cierto. Una de esas que ahorita recuerdo mucho es Un silencio de espejos, por ejemplo. Esa es una imagen bien interesante, ¿no? Un silencio de espejos. Es como un silencio que
Bueno, ahí se queda uno reflexionando al respecto de cómo será eso, un silencio de espejos. Esa me gustó harto ahora que hablabas de las imágenes. Y esa que se repite bastantes veces o en ocasiones, esa se llama, Cuando es al comienzo de cada verso se llama anáfora, cuando se eso repite la misma palabra, que hay un poema que es, a ver si lo encuentro, pero, me ¿cómo es que se parece que llama? utiliza mucho esa parte de las anáforas, ¿no? Sí, tien- Como mecanismo, no es porque no esté bien, sino que es como un mecanismo para quienes comenzamos a escribir poemas como una enseñanza, como un ejemplo, como una guía importante para hacer la concentración del lector frente a su poema y para incorporar las imágenes. Gracias. Y en la parte de las imágenes, a mí también me gustaría destacar como la relación que tiene con la soledad. Claro. Y, y una de las imágenes que más me marcó era la que hablaba del poeta como si fuera la soledad. Es como uno de los primeros poemas del libro. Es que tampoco sé si lo encontré. Pero que respondía así, el que decía diálogo entre el poeta y yo. el poeta y yo, sí. Ah, Que sí. termina como en el y tú poeta que eres y yo soy la soledad, después de habernos aclarado que la soledad era la dulce compañía. Y más de uno de sus títulos o de las relaciones que hace con sus otros poemas tiene que ver con la soledad y sobre la concepción que tiene ella y que pues además es como muy poética, muy la soledad para ella, qué significa y cómo lo relaciona con todos sus poemas. Claro, la soledad también es la soledad, el silencio y la muerte son como los temas más recurrentes o de manera casi que presente en la mayoría de los poemas, también me pareció. Eh, uno que sí, unas partes que me pareció también eh, tremendo, pues es justamente esto donde esta parte que les decía, ¿no? De que parece que no es Colombia, que puede ser cualquier otra ciudad, donde habla, hay un poema donde habla de la desaparición de los hijos. Y pues acá en Colombia está muy fuerte la cuestión de los hijos de Soacha, ¿no? De los falsos positivos que se tuvo. Eh, y en México está la parte de las desaparecidas diarias de los 43 de Ayotzinapa. Entonces también son como temas, como bien decía Joana, descarnados. La violencia es un tema presente y me parece muy fuerte, porque hay un poema que ahorita no recuerdo y pongo a buscarlo en el celular, me saca de la videollamada. Pero justamente habla de que ella es momento de huir, se tiene que ir porque están empezando a husmear en los nidos, ¿no? Que el helicóptero empieza a sobrevolar el silencio, o sea, el silencio. Esas son unas imágenes también muy fuertes que me parecen en cada uno de los poemas de ella, particularmente esto de las madres y los hijos. Creo que hablas del poema Testamento. Justamente quiero leer un pequeño fragmentito que lo tengo Dale, acá, dale. que dice, me voy porque a los niños pobres les clavaron los ojos a los televisores para que no vieran matar a su maestro, porque cada día es más baja la tarifa para aumentar los archivos de la muerte. Es demasiado crudo. Sí, es justamente ese poema. Más adelante habla sobre me voy porque están husmeando en los nidos. Ese pues muy fuerte ese poema. Sí, es bastante duro leerlo y no asociarlo inclusive con la actualidad que todavía tenemos, lo que tú dices, no solo en Colombia, sino en Latinoamérica. Hay un hálito de nostalgia en los poemas de Emilia y hay una relación que encuentro bastante cercana con el sentimiento de María Mercedes Carranza,
María Mercedes Carranza también, como en un momento determinado, después de tanto trabajo, entra en un proceso de desaliento, de desilusión, de desesperanza, y se refleja mucho en sus poemas. Lo mismo lo hace Emilia, que queda eso, y cuando uno como lector termina o lo lee 2 o 3 veces, como que admite que la razón principal de ese tipo de escrito, de ese tipo de poesía, no está ajena a expresar esos momentos que se viven, hasta llegar a momentos de desilusión, de tristeza, de abandono, y tomar decisiones como la de Carranza, ¿no? Como la de María Mercedes Carranza. Claro, o sea, la poesía de María Mercedes Carranza es también una poesía que en algún momento es testimonial, ¿no? O sea, este poemario que justamente lleva el nombre de cada uno de los lugares donde hubo alguna situación extrema de violencia. Y bueno, ya se nos adelantó, señor Carlos, hoy les voy a adelantar. La siguiente poeta que vamos a leer es María Mercedes Carranza, justamente, porque pues veníamos encaminados con este poemario de Emilia Ayarza y pues por ahí nos vamos a seguir de largo. ¿Alguien más que quiera comentar sobre el poemario o algún fragmento o poema particular que les haya gustado? Yo hace 15 días lo había mencionado y aprovecho el momento para repetirlo, que como siguiendo el impulso que me dio leer su poesía, me puse a leer otras cosas de Emilia Ayarza, y es justamente estas columnas que ella va a publicar en México, que las tituló Diario de una mosca, y las titula Diario de una mosca porque supuestamente eh, es una mosca que se va metiendo como a los eventos sociales, se va metiendo como a las casas, se va metiendo a los colegios, y lo que ve la mosca es lo que va describiendo, y esas son las pequeñas crónicas que están ahí en Diario de una mosca, que era la columna que escribía Yarza, que son reconocidas como crónicas periodísticas, pero que al leerlas uno queda un poco confundido, porque muchas de ellas tienen mucha de esta poesía que hemos visto en el universo de la patria. Entonces también es un libro que se lee rápido, también es un libro, pues son textos cortos, entonces son muy asequibles pues, de leerlos rápidamente. Eh, y son muy ácidos, son muy irónicos, entonces la impresión que yo me llevo de Emilia Ayarza es como de una mujer que como que vio claramente a los ojos a la sociedad de su época, y como que a través de sus escritos trató de desnudarla, trató de mostrar lo que fue, sin, sin que en los textos tome ella partido, ¿no? Quiero decir, o sea, sino que muestra unos textos tan ácidos, como tan sarcásticos, como tan irónicos, que devela unas injusticias unas violencias que están pasando allí en la sociedad de este momento, que por eso sus textos, creo yo, se vuelven universales, porque son temas que constantemente se repiten en nuestra adolorida historia, y por eso hoy en día, cuando leemos estos poemas o esos textos de Diario de una mosca, los sentimos todavía vigentes, porque es que pues, es mucho lo que nos falta para que podamos cambiar hacia, no sé, sociedades más justas, más equitativas, más igualitarias. Y yo siento que posiblemente esa sea una de las razones por la que Ayarza no ha sido mencionada tanto en la historia de la poesía colombiana, porque es como un personaje de esos personajes incómodos. Habla, o sea, trata temas incómodos de una manera incómoda, porque además es descarnada ella, y las imágenes de ella son contundentes, son duras, se aleja un poco de la tradición, no, pues para la época se aleja un montón de cómo venían escribiendo los poetas colombianos, que eran almibarados, que seguían modelos clásicos. Ella se ve mucho más
como una ruptura dentro del estilo en el que se venía manejando. Y entonces yo creo que entre que es ruptura por un lado y por otro lado es como un autor incómodo y aparte mujer, entonces, o sea, son como que se juntan las tres cosas para que decidieran como mirar hacia otro lado y tras del hecho no está viviendo en el país, sino que se va a México y luego se va a Los Ángeles. Y por otro lado tiene una vida muy corta, que yo también creo que eso incide, ¿no? Porque estábamos haciendo cuentas y a los 47 años ya fallece Emilia Yarza, entonces también puede haber sido como falta de tiempo para que ella hubiera encontrado ese lugar y un mayor reconocimiento a su obra, que al haber quedado escrita lejos y no haber sido tan publicada aquí, pues yo creo que eso también ayudó a que no se hablara de ella sino hasta ahora. Muy Claro. bien. ¿Alguien más quiere comentar sobre el poema o algo? Y lo que dice Rodolfo es muy cierto. Creo que también incide mucho la edad en la que ella pues le tocó vivir. Y estoy haciendo la pesquisa para ver, porque ella trabajó en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Justamente en la época en la que ella viaja a México, si no recuerdo mal, creo que habíamos visto que, me equivoco, me corrige Rodolfo, que ella llegó a México en el 57, en 1957, y no estoy mal. Y si no estoy mal y mis pesquisas no van erradas, claro, tiene también esta fuerza contundente y apoyada en México en publicaciones, porque en algún momento siento yo que se debe de haber encontrado o relacionado con Rosario Castellanos, porque en esa época, en ese momento, esta otra señora venía siendo parte de la directora o dirigía el área de literatura ahí en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Entonces tocaría hacer bien la pesquisa, a ver si tuvieron algo que ver. Si es así, me parecería todavía más genial la historia de Emilia Yarza. Sí, me parece muy probable que se hubieran conocido pues, siendo maestros de la misma facultad, es muy probable. Y del área de literatura, sobre todo, que ella dio clases de literatura en la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, intervención? Yo para ir cerrando con Emilia Yarza y pues pasar a comentarles las siguientes lecturas del próximo mes. Muy bien. A mí algo que creo que me movió mucho de la lectura es que es muy cruda en todos los aspectos que narran, en violencia, en la patria, en muerte, en soledad, en todo es muy crudo, de manera que no queda ninguna duda de interpretar de alguna forma distinta lo que te está diciendo. Tiene una voz muy clara, muy fuerte, muy violenta hasta cierto grado, pero creo que justo estas voces son las que requerimos muchas veces para romper esa sensación de comodidad al leer algunas otras cosas. Creo que eso es justo lo que nos hace mirar hacia otro lado. Claro, es lo que decía Rodolfo, de que es una persona incómoda, ¿no? Y son necesarias lo que tú dices, o sea, en todos necesitamos una persona o algo así, pues porque si no, no damos la onda y se nos va el avión. ¿Alguien más quiere comentar algo para ir cerrando a Emilia Ayarza? No, vamos. No. ¿No? Listo. No, señora. Bueno, entonces, no, pues espero que pues justamente voy a hacer las pesquisas ahora que se normalice todo,
hay en la biblioteca ya de la Casa Silva una antología de un libro que fue editado en México de la obra de Emilia Yarza. Cuando pueda tenerla en mi les mando apartes de este material para que lo tengan. Ahorita no puedo salir, no me dejan entrar a la biblioteca. Y pues ¿alguien va a comentar algo? No, listo. Bueno, entonces, pues damos por cerrado los dos temas, Emilia Yarza y Guadalupe Nettel. Al igual que con Nettel, les doy la sugerencia de que intenten encontrar, aquí en Colombia hay una edición de Editorial Magisterio, que es un libro así pequeñito, que es una recopilación de justamente los textos que mencionaba Rodolfo, de Diario de una Mosca. Es un diario realmente como tal, es muy breve y pues podrían tener otra perspectiva de la obra de esta señora Emilia Yarza. Si lo encuentro en la red, igual se los paso para que tengan otro material. Con esto damos por terminado las lecturas 1 y 2 de este círculo y pues les voy a decir quiénes serán las autoras 3 y 4 del siguiente mes. Como ya les había dicho, vamos a leer a María Mercedes Carranza, justamente porque pues, quedé como con ese trip del tema de la violencia, del tema del cotidiano y demás, pero además porque Joana me hizo caer en cuenta de algo, que viene mayo, y en el mes de mayo justamente es mes de María Mercedes Carranza y de José Asunción Silva. Entonces, María Mercedes Carranza nació el 24 de mayo, justamente el día que muere José Asunción Silva, y pues creo que queda como pertinente leerla en esta fecha y en este mes. Particularmente vamos a leer su primer poemario. Creo que tengo una fijación con leer las primeras obras de los autores, porque siento que es ahí donde uno realmente puede llegar a conocer a un autor en quién era, porque ya después, conforme van creciendo o van ahí mejorando o obteniendo mayores herramientas, como bien lo mencionó Nettel, y ese es el caso porque leímos El cuerpo en que nací, que fue la primera novela que escribió Guadalupe Nettel. Con María Mercedes Carranza vamos a leer Vainas y otros poemas, justamente también con la cuestión de encontrar los materiales fácilmente en el internet, ¿no? Ahorita con la cuestión de la cuarentena y estas cosas. Entonces, Bibliored tiene materiales de lectura de colecciones digitales y entre ellos está este poemario. Y nos vamos a apoyar de el libro dedicado a María Mercedes Carranza, de El externado de colección de un libro por centavos, que fue el número 6 que publicó esta universidad, que justamente hace una recopilación de todos sus poemarios. Si no estoy mal, esta edición salió justamente en el 2003, en el año, justamente meses después de que ella decide quitarse la vida, ¿no? Entonces creo que también me parece como pertinente que leamos a María Mercedes Carranza. Y pues nos adentremos en esa Bogotá que ella describe, ¿no? Que ella ya es más citadina y estas cuestiones, y pues si andamos un poco extrañando la ciudad y esa Bogotá que ella describe, pues regresemos a ella. Por otro lado, esto es en cuestión de poesía. Acuérdense que vamos a leer siempre una poeta y una narradora o narrativa. En narrativa vamos a leer, había pensado en leer a Elena Garro, pero también la idea justamente del círculo de lectura es visibilizar un poco a ciertas autoras que han caído en el olvido, ¿no? Entonces fue un poquito como el juego del primer libro, del primer mes, perdón, que leímos a Guadalupe Nettel, que pues, actualmente está teniendo bastante pegue como escritora contemporánea,
y pues apoyarle un poco a Emilia Yarza de este impulso. En algún momento quiero pensar que alguien va a buscar a Guadalupe Nettel y va a dar con nuestra página web y ahí va a encontrarla pegada con Emilia Yarza y se preguntará quién es esta señora e intentará leerla. O ustedes mismos que tienen los materiales los pueden compartir con otras personas sin ningún problema. Y justamente este fue el caso con María Mercedes Carranza y Elena Garro. Me parecieron que eran dos mujeres, dos escritoras que están como en el top, ¿no? O sea, que ni una ni otra necesita ya un impulso. Entonces creo que a Elenita Garro la vamos a dejar para después. Y en su lugar vamos a leer a otra mexicana que se llama Josefina Vicens. Ella nació en Villahermosa, Tabasco, ya murió. Ella nació en 1911 y murió en 1988. Ella es novelista, pero también escribió poesía y principalmente su trabajo que realizó casi toda su vida fue escribiendo guiones cinematográficos. Ella destacó en eso y obtuvo algunos premios, algunas de sus obras obtuvieron los premios Ariel y otras preseas en cuestiones de guión. Y vamos a leer justamente su primera novela, que obtuvo el premio Javier Villaurrutia, premio mexicano, en 1958, si no estoy mal. Y esta novela se llama... ay, se me fue el nombre. Es que me voy a sacar la... Ah, sí, El libro vacío. Gracias. Sí, El libro vacío se llama la novela. Tengo el archivo en PDF, que es una edición que sacó el Fondo de Cultura Económica, que reúne sus dos novelas, las dos únicas novelas que escribió, y que tienen una diferencia de 21 años entre una y otra. Primero fue ay, se me fue otra vez el nombre. Denme un segundo y de una vez les doy. El libro vacío primero fue. El libro vacío, qué pena. Y Los años falsos se llama el segundo libro. Ahí vienen los dos textos, pero nosotros solo vamos a leer el primer título, que es justamente con el que arranca este libro electrónico que les voy a pasar. Viene en formato PDF y lo pueden leer. Es curioso este personaje porque ella es considerada también una de las precursoras del movimiento feminista en México. También obra que la que vamos a leer es considerada hizo que la consideraran como una existencialista olvidada u omitida. Y pues y que justamente estaba leyendo que esta novela la rescatan otra vez, la sacan del olvido, no necesariamente por los temas que trata, por el contenido de los personajes, sino justamente por el tratamiento lingüístico, por el uso del lenguaje y demás. Y pues bueno, espero que les guste el texto. Es una novela muy corta. Entre las dos novelas que vienen en este PDF son 213 páginas, o sea, estamos hablando de una novela que vamos a leer de alrededor de 110 páginas, 115 a lo mucho, que podemos leer sin ningún problema. Vamos a cambiar un poco la dinámica de la reunión, porque en el mes anterior estábamos leyendo cada quien lo que quisiera y después hablábamos de cada uno de las intervenciones. En esta ocasión vamos a leer primero a María Mercedes Carranza, y nuestra primera reunión va a ser específicamente sobre María Mercedes, para que no nos trastoquemos con textos, porque a lo mejor una persona no ha terminado de leer tal obra y ya le vamos a hacer spoiler y esas cosas. Entonces, para evitarnos estos detalles, vamos a leer primero todos estos primeros 15 días a María Mercedes Carranza. En el grupo de WhatsApp igual vamos a dar la fecha de reunión y el enlace. Nos vamos a seguir reuniendo por aquí por esta aplicación de Meet, que me pareció muy buena.
no ha aparecido ningún troll que quiera molestarnos, nada. Ahí Joana nos acaba de hacer el favor de poner en el chat de aquí de la videollamada el enlace del PDF de María Mercedes Carranza. De igual manera, pueden acceder a la página web, todavía no está arriba, pero hoy en la noche va a estar toda la información sobre las autoras y sobre los textos a leer en losimpresentables.com. Ahí en la sección de Círculo de Lectura, ahí van a encontrar también toda la información y los links de descarga. De igual manera, en el WhatsApp les voy a hacer llegar los archivos en PDF para que los tengan, y ya saben, cualquier cosa que necesiten, me pueden escribir en el WhatsApp o en las redes sociales. Y lo interesante sería que en esta siguiente jornada todos utilizaran el numeral un libro por 15 y publicaran en sus redes sociales, Facebook o Twitter o Instagram, pues sus fragmentos o versos o comentarios o notas relacionadas, en este caso, a María Mercedes Carranza. Y los siguientes 15 días, con respecto a la señora Josefina Vicens, que me parece un personaje muy curioso. Y pues nada, esas serían las dos autoras que vamos a leer el siguiente mes. Alma, ¿es Rice el apellido? Es Vicens, se lo deletreo, es sí. B Sí. B de vaca, I, C de casa, E de Ernesto, N de niño y S de serpiente. Muchas gracias, Alma. Josefina Vicens. Entonces, ella será la señora que vamos a realzar, a levantar, a revivir un poco con su lectura, y espero que les guste. Esta novela es sobre un escritor que está bloqueado, que no puede escribir, y según lo que he leído, nos va a transbordar, nos va a transportar a ver si somos nosotros ese personaje, o si es nuestro vecino, o si es alguien por ahí que conocemos. Entonces, ojalá que les guste, y bueno, vamos a leer a María Mercedes Carranza. Ahí les voy a pasar los dos PDFs, porque en este caso serían dos. Les voy a pasar el PDF completo de Vaina y otros poemas, que sería el que nos vamos a enfocar, y el de respaldo que les acaba de mandar Joana de Universidad de Externado, de un libro por centavo, ¿vale? Y pues nada, esto sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por conectarse. Muchas gracias a todos. A todos, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Sí. Saludos, cuídense Bien, mucho. Nos vemos en Nos 15. estaremos viendo. Nos vemos en 2 semanas. Eso. Sí, ahí en el grupo de WhatsApp les mando la fecha exacta de la siguiente reunión, para que tengan ahí, anoten en su agenda la fecha. Igual nos vamos a reunir a las 5 de la tarde. Bien. Bueno, muy bien, muchas gracias. Perfecto. Bueno, Gracias. Hasta luego. chao. Felicidades. Yo no me veo. Cuídense mucho, no salgan, y si salen, aléjense de los que estornudan y esas cosas.